La historia de la Atlántida, contada por el maestro ascendido Filos el tibetano. Reseña del libro, Un habitante de dos planetas. En estos días de duda, materialismo, e incluso total ateísmo, se necesita todo el coraje que poseo para afirmar, en términos claros e inequívocos, que el siguiente libro, Un habitante de dos planetas, es absoluta revelación. Que yo no me creo su autor, sino que una de esas misteriosas personas. Si mis lectores deciden llamarlo así, un adepto de lo arcano y oculto en el universo. Mejor comprendido al leer este libro, es el autor. Tal es el hecho. El libro me fue revelado a mí, cuando todavía era un muchacho. El libro fue terminado en el año del Señor 1886, aunque a efectos de publicación el manuscrito ha sido completamente copiado por un experto en literatura, para que cualesquiera errores en el mismo debidos a mis propias limitaciones y errores en la transmisión como amanuense fueran eliminados. En el año 1894 el manuscrito tal como quedó terminado en 1886 fue copiado a máquina por duplicado por la señora M. E. Moore de Louisville, Kentucky, y ella posee una de dichas copias desde mediados del verano de 1899. La copia Moore nunca ha sido alterada ni en una letra desde que fue escrita. Evidencia de la misma ha sido preservada notarialmente. El citado manuscrito fue inscrito con los derechos de autor por mí en 1894. Y debido a una adición al título, otra vez fue inscrito en el año 1899. Durante todo este tiempo no se me ha permitido, ni he podido, publicarlo. En el intervalo, muchas de las cosas de las que se habla en forma de redescubrimientos científicos o mecánicos, de los que se habla en el libro, han tenido lugar. Estos altos logros de los atlantes, perdidos durante miles de años, como resultado del hundimiento de su gran continente, han sido y están siendo sacados a la luz y a la utilidad, confirmando la predicción del autor. En Un habitante de dos planetas son descritas muchas predicciones de la inminente llegada de lo que el autor denomina redescubrimiento de los secretos enterrados con la Atlántida. Y se promete que nosotros como atlantes que hemos regresado, vamos a ir más allá de su perdida grandeza, y que por medio de etapas lentas y sintéticas, vamos a sobrepasar aquellos maravillosos logros. A medida que la mente y el alma del hombre expandiéndose y creciendo continuamente, escale siempre más alto en las rondas de su evolución. El amanuense, Frederick S. Oliver. El elegido viene a converger en las espirales de la proporción dorada, que ascienden y descienden. Los iones. Con toda humildad pidámosle a nuestro querido maestro Filos que obtengamos una buena comprensión de esta maravillosa enseñanza, y ellas están basadas en algunos acontecimientos narrados de la antigua Atlántida desaparecida, en el libro de Un habitante de dos planetas, por el maestro ascendido Filos el tibetano. Veremos los acontecimientos acaecidos frente a la luz Maxine en el templo de Incalitlón. Los acontecimientos que vamos a tratar son: primero, la adopción de Salem. Esto sucedió después de haber escuchado la narración de la princesa Astika, Lolix, de cómo el regente de Saldi envía un poderoso ejército para invadir a Suern. Es invitado al Menajitlón y allí el Astika Menax le manifiesta el deseo de adoptarlo como su hijo. En reemplazo, cuando están en el templo se da la descripción del mismo. Y cómo fue que apareció la luz Maxine. Segundo,
La incineración del rey, o sea, el rey hoy en día Ernon de Swern. Tercero. Amonestaciones de Sailem y Ansime. Cuarto. El K astral de Sailem es, por el rey, o sea, el rey hoy en día. Quinto. Revisión de algunos registros, que hizo que la luz Maxine fuese retirada. Cuando Sailem vino de la montaña a la ciudad frecuentemente se encontraba con un anciano. Casi automáticamente disminuí la velocidad obedeciendo su deseo de que descendiera. Y moviendo la palanca para que el vehículo se moviera a la velocidad de una caminata lenta. La solté sabiendo que si nadie se aprovechaba de la oportunidad de un carruaje pagado. Este pronto alcanzaría alguna estación y ahí pararía automáticamente. Cuando me paré ante el sacerdote, como yo lo consideré, me dijo: Entiendo que tu nombre es Sailem Numinos. En verdad así es. Te he visto varias veces y me he informado acerca de ti. Tú tienes un elogiable deseo de superarte y alcanzar grandes honores entre los hombres. Todavía eres muy joven, pero tienes la oportunidad de tener éxito cuando madures, lo que se considera éxito. Aunque joven, eres concienzudo y tu soberano te mira con interés. Tendrás éxito y alcanzarás puestos de alto honor y lucro y serás respetado por tus semejantes. Sin embargo, no vivirás el término completo permitido al hombre en la tierra. En este corto período conocerás el amor. Vas a sentir el más puro afecto que el hombre sea capaz de sentir por una mujer. Pero a pesar de esto, tu amor no se verá coronado en esta vida. Y amarás una vez más, y llorarás a razón de esto. Harás mucho bien al mundo, pero hay también mucho mal, y por alguna razón, un destino tenebroso, sufrirás mucho. Por ti vendrá una profunda miseria y angustia a otro y pagarás extremadamente por esto y no saldrás adelante hasta que lo hayas pagado. Pero, he aquí. En esta vida no se requerirá mucho de ti. Cuando menos pienses en pecar, entonces te tropezarás y cometerás un pecado que te seguirá inexorablemente. Aún ahora, en los días de tu inocencia, estás tomando los pasos de tu destino. Ay, así es. Ya una vez te acercaste a la muerte, y la muerte no es lo peor que te va a pasar, pero te despertaste y te escapaste de las cavernas en la ardiente montaña para salvarte. Pero al final pasarás a Navasamin, el mundo de las almas difuntas, y he aquí. Te digo que perecerás en una caverna. Yo seré el último ser viviente que tus ojos poseidanos contemplarán. Pero no me veré como ahora, y tú no me reconocerás como la persona que destruirá al malvado que para entonces te habrá llevado a la ruina. He hablado. Que la paz sea contigo. Una visita del rey, o sea, el rey hoy en día, GWAUXLEN. El príncipe MENAXYZALIMNUMINOS al templo de Incalitlón en el CONTINETE de la ALTANIDA. El gran templo de Incal estaba a varios kilómetros de distancia. Pero solo nos tomó unos cuantos minutos llegar a su enorme estructura. Por fuera, el Incalitlón tenía una forma como la de la pirámide egipcia de Keops. Aunque no era tan alto, pero su área era el doble de esta. No tenía ventanas, la luz del sol o la del día nunca entraban en su interior. Además de tener algunos apartamentos. El edificio contenía un vasto salón donde había lugar para varios miles de devotos. El hábito poseidano de copiar la naturaleza fue desarrollado en este santuario con gran fidelidad. En vez de muros verticales, o alcobas, o el arreglo ordinario de interiores.
El enorme auditorio estaba fielmente construido como una cueva de estalactitas y estalagmitas. Al poner toda esta calcita, la utilidad se había consultado en lo referente a las estalagmitas, para que no ocuparan demasiado espacio en el piso. Pero las estalactitas, como pendían del techo de mármol, eran tan numerosas como lo permitía el espacio y brillaban como estrellas a la luz de las lámparas incandescentes que pendían entre ellas y además las que proyectaban la luz desde el piso. Desde este punto de vista, estas lámparas estaban colocadas en una forma tal que su brillo era completamente invisible desde abajo, pero destellaban su luz hacia arriba reflejándose en las innumerables agujas blancas que brillaban, llenando el templo con una luz continua y suave, aunque poderosa, que parecía emanar, no de un punto en particular, sino del aire mismo. Esta era una luz ideal para la meditación religiosa. Salimos del bailex y entramos por el ordinario pero amplio portal y pasamos por un corredor que llevaba al Santo Trono, atrás del santuario. Adentro encontramos a Meinin, el incaliz, o sumo sacerdote. Un hombre de maravillosos conocimientos, que no eran igualados por nadie. Nos inclinamos cortésmente ante él y entonces el príncipe Menax dijo: Santísimo incaliz, tú, con tu gran sabiduría, sabes a qué han venido tus hijos. ¿Contestarás nuestra plegaria al darnos tu bendición? El incaliz se puso de pie y nos pidió que lo siguiéramos al triángulo de Elea Luz Maxin, o luz divina, enfrente del santo trono, haciendo a un lado el relato de este acontecimiento. Describiré esta parte especialmente sagrada del templo. Recuerden que Habla Sailem era una plataforma varios centímetros más alta que el piso del auditorio, su forma triangular, de granito rojo tenía 12 metros en cada lado. En el centro había un gran bloque de cristal de roca, en forma de un perfecto cubo y de este salía la luz Maxin. Este parecía estar en llamas, en forma de una gigante punta de lanza y daba una luz de intenso poder a todo su alrededor. Sin embargo, uno podía ver su brillo blanco sin oscilar ni necesitar protección para los ojos. Tenía la altura de 3 hombres, era una manifestación misteriosa de Incal. Como todos lo creían. En realidad era una luz o con acento agudo dica oculta, y había estado en ese lugar por siglos. Yo había presenciado los mayores desarrollos de Poseida y su capital. Y había visto demoler el templo original de Incal, una pequeña estructura indigna de un gran pueblo, y el nuevo Incalitlón construido alrededor de este. La luz Maxin no daba ningún calor, ni siquiera calentaba el pedestal de cuarzo, sin embargo. Si un ser viviente lo tocaba, tal acto imprudente era instantáneamente fatal. Ningún aceite, ni combustible, ni corriente eléctrica lo alimentaba. Ningún hombre lo suministraba. Su historia era peculiar y no puede dejar de interesaros, amigos míos. Hace cientos de años existió un gobernante que reinó durante 434 días sobre los poseidanos, Expi, y Car, quien poseía un conocimiento maravilloso. Esta sabiduría era como la del Rai, o sea, el rey hoy en día Ernon de Swern. Ninguno supo de dónde había venido y no pocos estaban dispuestos a cuestionar su declaración. Mientras que otros dudaban si su significado era figurativo o literal cuando dijo: Yo soy de Incal. He aquí, yo soy un hijo del sol y he venido a reformar la religión y vida de este pueblo. Mirad, Incal es el padre y yo soy el hijo, y él es en mí y yo en él.
Le pidieron que lo probara, por lo que él puso su mano sobre un hombre que había nacido ciego y el hombre recobró la vista, con otros que dudaban que su Salvador se había inclinado al pavimento de la plataforma triangular y con su dedo había dibujado un cuadro de 1 metro de cada lado. Luego se había parado fuera de las líneas indicadas. E inmediatamente apareció el gran bloque de cuarzo en ese lugar, un cubo perfecto. Parado al lado de este, él puso el dedo sobre la roca, y sopló sobre ella. Al quitar el dedo, la luz Maxine, o fuego de Incal, fue encendido. Y así ha permanecido el cubo y el fuego perenne durante todos los siglos desde entonces. No es necesario decir que la prueba fue satisfactoria y de ahí en adelante el misterioso extranjero revisó las leyes y les dio el código que desde entonces gobernó la tierra. Él había dicho que quienquiera que añadiera o quitara de sus leyes, esa persona no iría al reino de Incal hasta que yo venga a la tierra para el juicio final. Nadie había querido desobedecer, aparentemente, o cuando menos ningún cambio se había hecho. Las leyes que este rey, o sea, el rey hoy en día había dado fueron escritas por él con su dedo sobre la piedra Maxine y ningún cincel de escultor hubiera hecho una mejor obra. También se escribieron en un pergamino y este fue puesto bajo la luz perenne, la que después salió de la superficie del libro. Este había permanecido igual desde entonces, sin daño alguno, sin quemarse. El maravilloso escritor lo había puesto a la vista del público, quien podía entrar en el nuevo templo construido, en lugar del viejo. Al hacer esto, dijo: escúchenme, esta es mi ley, mírenla, también escrita en la piedra Maxine. Ningún hombre la removerá, no sea que muera. Sin embargo, después de muchos siglos, he aquí, el libro desaparecerá a la vista de una gran multitud y nadie conocerá su lugar. Entonces la luz perenne se apagará y ningún hombre podrá volver a encenderla. Y cuando estas cosas hayan pasado, ¡ay! El día no está muy lejano cuando esta tierra ya no existirá. Perecerá por su iniquidad, y las aguas de Atla la cubrirán. He hablado. Hubo una vez, en la historia de Poseida, un rey, o sea, el rey hoy en día que había dudado si un hombre realmente moriría si trataba de quitar el libro de la ley de la luz perenne. Concibió la idea de que como la luz Maxine salía solamente de la parte de arriba del libro y no de sus lados, sería posible remover LA. Por lo que forzó a un malhechor a intentar el acto, temiendo después de todo intentarlo él, ya que siendo un tirano no le importaba que el hombre muriera o no. Ese fue un día de creciente oscuridad y maldad, cuando los hombres se habían olvidado del gran rey, o sea, el rey hoy en día, el hijo de Incal. El desdichado fue forzado a agarrar el libro y tratar de sacarlo. Se le hizo imposible moverlo, pero no fue destruido por la luz Maxine. Volviéndose más atrevido y siendo atenazado por el rey, o sea, el rey hoy en día. Trató con más ahínco. Jaló más fuerte y entonces perdió el control y una mano pasó a través de la luz Maxine. El miembro fue instantáneamente destruido, mientras que por temor el monarca estaba parado a unos metros de distancia, sin embargo. Fue herido en el mismo instante por un rayo proveniente de la luz Maxine y nadie lo volvió a ver. Ese ejemplo fue suficiente. El error de sus actos repentinamente se hizo aparente a los malhechores y la administración de las leyes estuvo una vez más de acuerdo con su espíritu, así como con su letra.
El día de la funesta profecía se continuó esperando al convertirse las décadas en siglos, pero su hora no había llegado. Y aunque muchos alarmistas anunciaban el día en que había de llegar, no vino y la luz perenne continuó. De acuerdo con la ley, los cuerpos de todas las almas que habían pasado a Navasamin eran incinerados. Esto incluía hasta algunos animales. Aquellos que morían a cierta distancia de Kaifol eran incinerados en algunos de los muchos Navamaxa, hornos especiales para cadáveres, que el gobierno proporcionaba por todas las provincias, y si el cuerpo incinerado era el de un ser humano, las cenizas se llevaban a Kaifol y se echaban a la luz Maxin, como un acto ceremonial. Los que perecían en Kaifol eran llevados al Incalitlón y se ponían encima del cubo, donde se les dejaba caer de frente a la luz perenne. De cualquier modo, ya sea las cenizas o la forma física, el resultado era el mismo, es decir, aunque no salía llama, ni humo, ni vibración de la luz Maxin. La desaparición instantánea del objeto ocurría en el momento en que hacía el contacto con el maravilloso fuego perenne. Consecuentemente los poetas lo habían llamado la entrada al país que cada alma debe descubrir por sí misma. Morir, sin ser pasado por la luz Maxin, ya sea su cuerpo o sus cenizas. Después de haber sido incinerado, era considerado por la mayoría de la gente como la peor calamidad del mundo. Podría parecer que gente de tales avances científicos no tendría conceptos religiosos tan supuestamente infantiles como estos, pero realmente no eran infantiles. En vez de eso, era una insistencia en la total destrucción del estuche terrenal del alma. Para asegurarse de la libertad de la persona real de todas las restricciones terrenales para poder entrar a Navasamin. No mucha gente entendía el significado esotérico del rito, pero entendía suficiente del verdadero significado que el Incal le había dado al comparar al alma abandonando la tierra con la semilla, la que al brotar, deja atrás toda la cáscara. Ahora retornamos al Incalitlón y a la ceremonia de mi adopción por el príncipe Menax. Estando junto a la piedra Maxin, Woxlan me pidió que me hincara y entonces, poniendo la mano sobre mi cabeza, habló diciendo: de acuerdo con las leyes del país, hechas y suministradas en tales casos, Astika Menax, un consejero de la tierra de Poseida, desea adoptarte a ti, Sailem Numinos, como su hijo y con su nombre, en lugar de aquel que ha partido a Navasamin. Por lo cual, como tu soberano y el suyo, yo, Woxlan, Rai, o sea, el rey hoy en día de Poseida, declaro que se hará como lo ha pedido el Astika Menax. Capítulo 17. Rai, o sea, el rey hoy en día ni Incal, de polvo a polvo. En un féretro enfrente de la Santa Sede. Al lado oriental de la piedra Maxin en el Incalitlón, descansaban los restos terrenales de Ernon de Suern. Unos cuantos testigos estaban reunidos alrededor del triángulo a quienes el Rai, o sea, el rey hoy en día Woxlan había pedido estar presente y sobre todos brillaba la misteriosa luz, que no necesitaba combustible, ni su alto cirio ningún cuidado de ser humano. Cerrad sus ojos, su labor ha concluido. Junto a la forma inmóvil estaba Meinin, el Incaliz, con la mano en el hombro del Rai, o sea, el rey hoy en día que había partido. Después que el poderoso órgano terminó de tocar un lastimero requiem, Meinin dio el discurso fúnebre, diciendo: una vez más la tierra ha conocido una nobilísima alma.
cómo trató a aquel que dio su vida para servir a sus hijos. Verdaderamente, Swern, tú has cometido un acto que te vestirá en túnica de penitente por siempre jamás. Ernon, mi hermano, hijo de la soledad. Nos despedimos de ti con gran dolor en el alma. Dolor, no por ti, porque tú estás descansando, sino por nosotros los que nos quedamos atrás. Van a pasar muchos años antes de que te conozcamos en otra encarnación. En cuanto a tu pobre barro, diremos las últimas palabras sobre él. Porque ya ha hecho su labor y es enviado a Navasamin. Ernon, hermano, que la paz sea contigo por siempre. Una vez más el poderoso órgano tocó con solemne tristeza y mientras que los asistentes elevaban el féretro sobre el cubo de Elealus Maxine, el Incalís elevó sus manos al cielo diciendo: Esta alma a Incal, este barro a la tierra. El cuerpo, atado con ligeras cuerdas al féretro, fue elevado con hasta alcanzar una postura erecta. Tembló un momento en esa posición y cayó al Maxine. No hubo llama, ni humo, ni siquiera una ceniza quedó de la instantánea desaparición de cuerpo y lecho. El funeral había concluido. Cuando nosotros los que vivíamos en Kaifol nos dimos vuelta para salir, vimos lo que ningún hombre entonces viviente había visto en el Incalitlón. Atrás de nosotros, en el auditorio, estaban grupos de hombres con hábitos grises, con capuchones como los monjes de Roma. Parecía haber un gran número de ellos, reunidos en grupos de 7 u 8 entre el laberinto de pilares de estalagmita que sostenían el techo. Al mirarlos, estos hombres desaparecieron lentamente de nuestra vista de modo que 80 caifulianos parecían un número pequeño en el amplio salón donde unos momentos antes había habido cientos de Incaleni, hijos de la soledad en su forma astral, reunidos en el funeral de su hermano. Sí, verdaderamente, los hijos de la soledad habían venido a presenciar la impresionante ceremonia donde todo lo que era mortal de su difunto compañero había sido restaurado al cuidado de los elementos de la naturaleza. El karma dispone. Siguiente episodio ocurrido ante la luz Maxine. Esa noche el Incalis Meinin anunciaría las amonestaciones de mi futuro matrimonio con Ansime en el gran templo, porque en casos de alto rango se acostumbraba a hacerlo ahí para dar formalidad a la publicación. Sí, durante la ceremonia, ocurría una muerte dentro del Incalitlón. La costumbre decretaba que se debía esperar todo un año antes de consumar el rito del matrimonio. De cualquier manera debía pasar un mes después de las amonestaciones, las que se hacían inmediatamente después del anuncio del compromiso. Por razones propias, Meinin, el Incalís no deseaba que Ansime se casara con nadie. Pero como no tenía ninguna autoridad sobre ella y solo la conocía de vista, guardó silencio con respecto a sus deseos. A la hora apropiada, Ansime y yo nos paramos ante Meinin, el Incalís, dentro de la Santa Sede. A nuestro lado estaba el Rai, o sea, el rey hoy en día Woxlan y Menax, siendo nosotros 5 el centro de atención en el gran auditorio. Con una voz clara y lenta, el Incalís empezó a hacer una invocación a Incal. Pero en medio de este servicio, una mujer se deslizó rápidamente por el triángulo del lugar de la vida, en el centro del cual estaba la luz Maxine. Era Lolix. Estaba meticulosamente vestida como su orgullo siempre lo exigía. Aparte del terrible ardor de sus ojos, no vi nada extraordinario en su apariencia. Pero haberse subido al lugar de la vida era algo muy prohibido y esto hizo que todos los ojos
se posaran en ella. Esto significaba una súplica a la autoridad del rey, o sea, el rey hoy en día. ¿Qué deseas?, preguntó Woxlern. So Rai, o sea, el rey hoy en día, en Salda, mi tierra natal. Se acostumbra que cualquier sexo corteje al otro. Yo cortejé a este hombre, el Azteca Sailem. Ignorante de que amaba a mi amiga, ¿cómo hubiera podido saberlo? Y ahora, te imploro, detén las amonestaciones, como tienes derecho a hacerlo. Mujer, tengo lástima de ti. Pero las costumbres de Salda no son las mismas de Poseida. Niego tu súplica. Sentí un terror paralizante de que mi crimen por fin iba a ser revelado. Pero el miedo se desvaneció al ver cómo la esbelta y graciosa figura de Lolix se dio vuelta y desapareció entre el público. Entonces las amonestaciones interrumpidas continuaron. Meinin dijo a Ansime: ¿declaras que es tu deseo casarte con este hombre? Ella respondió: sí. ¿Y tú, declaras que es tu deseo casarte con esta mujer? A lo que yo repliqué: así es, si Incal lo permite. Al dar esta respuesta, la ceremonia fue interrumpida por segunda vez, por Lolix, quien una vez más vino al lugar de la vida. Pero esta vez muy deprisa, como si alguien la estuviera persiguiendo. Se detuvo al lado opuesto de la luz perenne y dijo: Incal no lo permitirá. Vengo a casarme contigo, Sailem, aquí y ahora. El dios de las almas que se han ido será nuestro Incaliz. Esta daga es nuestra proclamación de matrimonio con todo y amonestaciones. Debí de haber empezado la narración de las preguntas hechas a Ansime y a mí con la explicación de que después de la invocación hecha por Meinin, él, Ansime y yo, y el Rai, o sea, el rey hoy en día con Menax habíamos dejado la Santa Sede y nos habíamos ido al lugar de la vida, de modo que Lolix ahora estaba parada a mi lado. Al mencionar la daga habló con calma, pero rápidamente, era la calma de la locura. Con sus últimas palabras todavía en sus labios, trató de golpear mi pecho con la filosa arma. Yo detuve el golpe con mi brazo, el que fue herido por el fuerte impacto. Al arrancar la daga, la sangre cayó sobre el piso de granito. Al ver esto, Lolix dio un grito terrible diciendo: ¡Loca! 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 Y de un salto se subió al centro del lugar de la vida, donde se paró junto el cubo de Elealuz Maxine. Ansime se desmayó. Menax estaba como petrificado, mirando la sangre que corría. Mientras que Woxlern, pálido pero calmado, habló al guardia que estaba más cerca. Arresta a esa maniática. La orden del Rai, o sea, el rey hoy en día atrajo la atención de Lolix, quien dijo al soldado que se acercaba: no, no me arrestes. Yo estaba loca, pero ya no. Maldeciré al que me toque y luego moriré en la luz Maxine. Siendo supersticioso, el guardia hizo una pausa. Porque no se atrevía a tocarla ni quería desobedecer al rey, o sea, el rey hoy en día. En su terror se volvió a este último y empezó a dar excusas. Silencio, gritó Woxlern. Luego con tono suave dijo a Lolix: mujer, ven a mí. No, so Rai, o sea, el rey hoy en día. En este lugar junto al Maxine, de acuerdo con la ley, nadie puede tocarme. Aquí, pues, me quedaré. Hablando así, Lolix se compuso el turbante que estaba un poco desarreglado. Se cruzó de brazos y luego inclinándose sobre el cubo de Elealuz Maxine miró calmadamente al rey. O sea, el rey hoy en día. Él no hizo ningún movimiento, pero la miró.
primero a ella y luego a mí. Lolix, aunque todavía cerca de la luz Maxine, había asumido una postura erecta. Ya no tocando el cubo. El incaliz Meinin, quien había observado calladamente durante todo el acontecimiento. Ahora dijo: «Ay, Astiku de Salda. Ahí te quedarás realmente, por más tiempo de lo que te imaginas». Él había hablado muy calmadamente, casi suavemente, observando a la infeliz joven. Cuando se tornó hacia el Rai, o sea, el rey hoy en día, vio una expresión de horror en su rostro y rápidamente volvió la vista, terminando de leer las amonestaciones. Yo apenas lo escuché, estando preocupado en parte por mi brazo sangrante y en parte por Ansime, quien habiéndose recuperado solo parcialmente, estaba recostada sobre mí. Cuando se completó la ceremonia, el Rai, o sea, el rey hoy en día Woxlan, poniendo una mano sobre nuestras cabezas dijo: «No solo debe pasar un año antes de que os podáis casar, sino mucho más tiempo. Sailem, te perdono tus pecados en lo que puedo, has roto las leyes humanas. En lo que se refiere a tu compañera de crimen, no te preocupes». Entonces dirigiéndose a Meinin, el incaliz, dijo con severidad: «Por tu maldito acto, tú y yo nunca más seremos amigos. Ahora ya te conozco realmente como eres». Habiendo hablado de este modo, que para sus oyentes era enigmático y sorprendente, Woxlan salió del Incalitlón. Meinin también se retiró. Menax, cuya curiosidad se había despertado por saber la causa de todo esto, le habló a Lolix, quien estaba junto a la luz perenne. Ella ni contestó ni se movió. Yo me acerqué a ella y suavemente la llamé: «Lolix». No hubo respuesta ni movimiento. Toqué su sedoso corpiño, pero solo recibí un choque que me sorprendió como un golpe inesperado. Su corsé estaba rígido como una piedra. Le toqué la mano. Esta también estaba fría y rígida. Su rostro, hasta sus rizos castaños estaban todos tiesos. No solo estaba muerta, sino que estaba convertida en piedra. Como alguien en un sueño, demasiado aturdido para estar horrorizado, pero aún poseído de una extraña curiosidad. Toqué con los nudillos de los dedos las varias orillas de los dobleces de su túnica y escuché un tintineo metálico. Tomé uno de sus dedos, y este se rompió. Y entonces en una ola repentina de pavor, lo tiré al piso. Este se rompió en pedacitos como cualquier pedazo frágil de piedra. Los rizos dorados, los que yo había acariciado tan frecuentemente, todavía eran del mismo bello color. Su tez, hasta sus ojos azules, era del mismo tono natural que habían tenido en su vida. Pero su cuerpo se había convertido en piedra y su alma se había escapado para siempre. Su bello pie, que aparecía debajo de su túnica, no estaba únicamente como el resto, hecho piedra, sino que se había adherido al piso donde estaba. Por fin me di cuenta que todo este repugnante acto era la obra de Meinin en el instante en que miró y habló a Lolix. Había prostituido su sabiduría oculta y por esta razón lo había maldecido Woxlan. La carne, sangre y vestidura de Lolix se habían convertido en piedra sólida. Esta petrificación es lo único que quedaba de la pobre Terrai, o sea, el rey hoy en día sionada y abandonada Lolix, una estatua perfecta que, si el hombre se lo hubiera permitido, hubiera permanecido ahí durante muchos siglos, hasta que la propia piedra se convirtiera en polvo. El terrible significado de lo que había pasado llegó a mí por fin. ¿Era yo principalmente responsable de esto?
En ese momento me di cuenta que así era, supe que el asesinato estaba en mi alma. Así como en la de Meinin, quien nunca hubiera tenido esa oportunidad si no hubiera sido por mí. Aún en su locura temporal, Lolix me había sido fiel. No había dicho ninguna palabra que me comprometiera. Si Woxland sabía, y me había dado cuenta que así era, me perdonó en lo que se refiere a las leyes humanas. Ven Salem, vamos a casa. Dando una última mirada llena de remordimiento a Lolix, obedecí. La hermosa Lolix. Su voz había sido silenciada en la muerte, y eso a causa mía. Al surgir el remordimiento en mi alma, pensé que si pudiera. Me hubiera gustado pedir a Ansime que me dejara ir, confesarle todo y, con su consentimiento, hacer de Lolix mi honorable esposa, pero era demasiado tarde en esa vida hacer tal reparación. Ya no podía la tierna mirada de esos ojos destellantes posarse en mí. Ya no podía reposar mi cansada cabeza sobre su hombro. Mientras con dulces caricias ella ahuyentaba mis tristes pensamientos con una dulce y gentil simpatía. ¡Ah, dioses! ¿Qué había perdido? Mi vida, la que había aparentado ser tan tranquila y como una esfera, parecida a la luna llena. Había venido, como cuando ese orbe sale en la noche, parece rota y solo se ve parte de ella. Destrozada y rasgada, pasando por la hora oscura de la existencia. Ansime no sabía nada de la terrible realidad. Ella había estado demasiado aturdida por el conocimiento repentino de la locura de su amiga. Ella no debía saber, si era posible evitar que lo supiera. Fuimos a nuestro carruaje, el uno solemne, la otra enloquecida y el tercero con grandes remordimientos. Nos subimos y nos fuimos a casa al Menaxitlón. ¿Casa? Sentía que la paz del hogar ya no existía para mí. Cayó sobre mi pecho y en ese momento mi cuerpo desapareció, y también todas las cosas. Salvo el arenoso desierto en que nos encontrábamos. Asterisco asterisco asterisco. Entonces, ante nuestra mirada horrorizada apareció un pequeño infante. De tan tierna edad que parecía recién nacido. Sin embargo, pudo venir hacia nosotros y pudo pronunciar un doloroso discurso. El que llegó a nuestros oídos como sollozos de agonía mortal. Estaba derramando sangre y sus ojos eran los de un infante muerto. Con un terrible grito de angustia Lolix exclamó: «Oh, Incal, mi Dios, no he sufrido lo suficiente como para que mi bebé muerto asesinado venga a destruir mi alma. Salem, ve a nuestra bebita, asesinada por mí, por tu causa». Mi corazón parecía haber dejado de latir por su tremendo dolor y me quedé paralizado, mirando a la pequeñita que estrechaba sus manitas, cubiertas de la sangre de un nacimiento prematuro, y elevaba sus ojos apagados, hacia mí. Luego me detuve y la tomé en mis brazos, apretándola junto a mi pecho, tratando de calentar su pobre cuerpecito frío, y lloré, ¡ay! Por fin lloré con grandes lágrimas de verdadero dolor, porque fueron derramadas por otro. Con voz sofocada por la angustia, dije: «Lolix, tu pecado está sobre mi cabeza porque lo hiciste por mí. Que Incal tenga misericordia de mí, si así lo quiere». Entonces un glorioso resplandor apareció en la escena y el portador de la cruz estaba junto a nosotros, tomándonos a nosotros y a nuestra hija de la mano. Él, a quien yo había visto junto a la fuente alumbrada por la luz de la luna años atrás, estaba ante nosotros una vez más. Sobre su pecho brillaba una cruz de fuego, que saltaba una y otra vez con ondas de luz encrespada, viviente. Él habló.
He aquí, has pedido misericordia al Todopoderoso. Como has mostrado misericordia por esa pequeñita, tú también la recibirás. Has venido a mí y yo te la daré, descansa. Pero no vivirá contigo hasta que el día de la gran paz entre en tu victorioso corazón. Por tanto, en un día lejano, tú acumularás una triste cosecha de dolor y pagarás todas tus deudas. Cuando vengas otra vez, ella también estará contigo. Y otra vez estaréis listos para ir a Navasamin. Os encontraréis libres de la tierra para siempre. Entonces, habiendo recibido, darás. El que hace que otro peque, hace que resbalen los pies del otro. Así como los suyos y que se separen de mi camino. Él tiene que unir su corazón conmigo primero, luego regresar al valle de lágrimas. Aunque no en cuerpo de carne sino de espíritu. Y debe encontrar a sus víctimas y luchar por ellas. Hasta que haga que regresen al lugar de donde las desvió. Así, toma sobre sus propias espaldas el peso que los hizo llegar ahí. Entonces él lo cargará por ellos hasta que ellos, siguiendo sus consejos espirituales para sus Umaur. Vamos a regresar con el Rai, o sea, el rey hoy en día y su decisión de no verme. Woxlen sabía que yo no había llegado al estado apropiado y temía interrumpir mi progreso. Por eso no podía permitir que mi caparazón lo influenciara, según lo que yo entendía. Sin embargo, habiendo percibido el hecho de mi muerte, por medio de su naturaleza supersensitiva, puso en acción fuerzas para que al final yo pudiera estar listo para que él viniera a mí. Aunque sus acciones negaran que me viera. Pero no lo haría hasta que mi vida mundana se hubiera desvanecido. Hasta que hubiera ido al país no descubierto de Navasamin. Entonces él vino y el encuentro fue una simple dicha. De sincera comunión entre dos almas iguales ante Dios, no en nivel de sabiduría adquirida, porque en eso Woxlen estaba muy por arriba de mí, sino en esa igualdad de hermandad del espíritu que quisiera que reinara ahora en la tierra. Así será, porque el portador de la cruz dijo, todos sois hijos de un padre. He aquí, así es. Cuando Woxlen vino a mí, no trajo con él la esfera de la tierra. El haber cargado condiciones terrenales con él hubiera sido atarme a la tierra. Lo que hubiera sido una injusticia palpable. Ningún ego debe permitir nunca, por las leyes mismas de su ser regresado a la tierra. No sea que sufra algo malo como consecuencia. Un iniciado puede proyectarse a Devachan. Pero el habitante de Devachan, cielo, no puede ir otra vez a la tierra hasta que vuelva a nacer. Ahí, en verdad, ¿por qué deja el alma la tierra después de la tumba? Es porque en Devachan asimila los frutos de su vida activa en la tierra. Aquí está la explicación de la palabra de Dios escrita. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La verdad es que no se hace nada en la tumba. En las siguientes páginas hay mucho que indica las cosas que hice, entre la tumba y la cuna. Pero observa que toda la tierra se iba a convertir en un vacío para mí. El alma no puede retornar a menos que reencarne. Pedirle que regrese es causar revulsión por este proceso y hacer que vuelva a asociarse con él. Caparazón astral que el ego dejó atrás al morir el cuerpo. Tales asociaciones reviven el cuerpo astral. Lo que hace que tome lugar la acción y reacción entre este y el ego. Causando mucho daño a este último. Todo lo que yo sentí, fueron solamente los frutos de lo que yo había hecho. No podía hacer nada nuevo,
no podía pensar nuevos pensamientos. Sentir nada más que la expresión de algo hecho antes de que llegara a la tumba. Y en este arreglo y cristalización de mi vida terrenal pasada, el tiempo no existía. La realidad era solo la realidad de un sueño vívido. El tiempo no formaba parte de lo que ya se había hecho. El Rai, o sea, el rey hoy en día tenía el poder de reconocerme. Pero no lo hizo para que no sufriera ningún daño. Del mismo modo, todos los médiums que pertenecen a sectas llamadas espiritualistas tienen el poder, generalmente, de hacer lo mismo. Estos médiums pueden llamar a los difuntos. Pero ¿a qué costo para el ego quien reacciona en contra del médium? Digo que ningún proceso de la naturaleza ordenada por nuestro Padre Celestial puede ser ni siquiera levemente interrumpido. Cada acto lleva la pena de acuerdo con el entendimiento del culpable. Nunca es leve y frecuentemente es muy pesada. Si me hubiera quedado a ver, hubiera visto a Woxlan, hijo de la soledad, ir en su propia forma astral, después de haber puesto su cuerpo en su cámara secreta. Para que ningún daño ocurriera al cuerpo mientras estaba fuera. Y hubiera visto el caparazón de Salem ir con él al Incalitlón y ahí hubiera visto al Rai. O sea, el rey hoy en día hacerlo pasar por la luz perenne. Pero entre todos los hombres de la tierra, solo los ojos entrenados de un hijo hubieran podido ver lo que pasaba. El caparazón no iba a salir de él a luz Maxine jamás. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué destruirlo? Para que no pudiera ir por la tierra e impresionar a gente sensible como el hombre del Bailexa, quien había yo impresionado en Umaur y a quien mi caparazón hubiera de otro modo continuado impresionando. Así, muchos problemas hubieran resultado a causa de esta mi forma astral. Pues ésta estaba repitiendo fielmente mis últimas palabras antes de separarme de ella. Cuando le dijo a Woxlan ahí en Nagako, no estoy muerto. Era yo entonces como todos los otros caparazones. Con una naturaleza doble solo unida durante el período limitado en que podía sostener el magnetismo de mi contraparte terrenal tan recientemente cerrada. En algunos casos tal sostenimiento duraba por mucho tiempo, en otros, por siglos, años, días o hasta minutos, de acuerdo con el deseo de retornar a la tierra o las simpatías que afecten al espíritu del difunto. El cuerpo astral es únicamente una fuerza avivada, que lleva en todo respecto la imagen de su ego, el yo soy. Hasta las profecías hechas por espíritus retornantes. Profecías que se hacen realidad después de muchos años. Tal vez son solo la previsión del ego en el momento de su partida. Por un instante éste ve en el vasto futuro las profundidades del tiempo. Y este vistazo se imprime en su caparazón astral. Esto es fuerza psíquica. Si el fenómeno puesto en moción por el hombre es de esa clase intensamente vital creada por Moisés, Buda, Zoroastro, entonces mientras un creyente de cualquiera de estos sistemas religioso se adhiera a este, por ese tiempo, pero no más. Los caparazones de estos profetas continuarán su existencia derivada. La fuerza psíquica es su palanca controladora, fuerza formada. Es esta misma fuerza la que conserva a las estrellas en sus órbitas y los átomos en las suyas. Es vital, dual, ya que es negativa y positiva. La separación de la fuerza o elemento ígneo de los antiguos para ti, pero no para mí, fue la causa del enfoque de cosas como el fuego perenne, como la luz Maxine. Y en eras subsecuentes, en Israel,
el poder del Arca de la Alianza. Tan fatal para la vida como la luz Maxine. Estos puntos focales son portales donde todas las fuerzas inferiores de la naturaleza son absorbidas al contacto. Estos focos son también la única residencia del muy buscado solvente universal de los alquimistas. No es necesario decir que como algunos de estos alquimistas han sido hijos de la soledad, por lo tanto ellos han tenido el maravilloso solvente a su disposición. Debe ser igualmente aparente el por qué el secreto había permanecido escondido cuidadosamente. Estos focos son los aurículos mismos del corazón del universo. Por lo que cualquier clase de fuerza que se encuentra aquí es omega. Consecuentemente, cuando Woxlan hizo que mi cuerpo astral pasara por la luz Maxine, él regresó a la suma sin división de fuerza cósmica. Una cantidad que el mundo formado ya no necesitaba. A menor escala, la médula oblonga del cerebro es un poco de esto, un punto Maxine, donde lo positivo y lo negativo se encuentran. Si no fuera así, la vida sería imposible. Destruye este Maxine del cuerpo hasta con la punta de una aguja, y la vitalidad se acaba instantáneamente. Pero ya es suficiente. Woxlan vino a mí porque yo no podía ir a él. Aquellos que no son iniciados frecuentemente van en sueños a ver a sus amigos. Pero lo que les falta es que no saben hacerlo voluntariamente. Como una parte muy importante de mi trabajo es explicar estos misterios. Debo tomar un poco de tiempo en hacerlo claramente, sin errores. Describiendo cómo los que están en la Tierra pueden adquirir el poder de ir a visitar a sus amigos que están más allá de la división, pero estos últimos nunca deben regresar a la Tierra. Página 393. Pero quiero tratar con el pasado, no con el futuro. Las semillas de corrupción sembradas en los corazones de los hombres por el malvado amo de Meinin, germinaron y crecieron y luego empezaron, siglos después de la época de Woxlan y Salem, un curso que los llevó constantemente hacia abajo. El que debilitó su respeto a sí mismos. La hombría y feminidad de Poseida, una pérdida que se manifestó de muchas maneras, culminando en la depravación y ruina nacional. Estábamos contemplando una de las fases de esta ruina. Vimos a una mujer en cuyo rostro brillaba una luz casi divina con el poder de su belleza transfigurada. Su esbelta figura parecía pertenecer no tanto a la